Un caso bastante interesante, con un desenlace triste, pero vamos a resumir la situación y voy a aclarar algunos aspectos de lo que ustedes comentaron y que genera cierta eh, confusión en el mismo análisis. En realidad yo creo que como se estaba planteando, se estaba haciendo la discusión del caso en que tenemos un cuadro de un paciente crónico que se agudiza con algunos aspectos importantes. La profesora Sonia nos comenta claramente que el caso, el paciente consulta en esta tercera ocasión por un cuadro de una infección de sitio operatorio de piel y tejidos blandos se documentó un estafilococo metino resistente y que no había compromiso intraabdominal. Entonces, que fue lo que agudizó el caso, pero sí venía un cuadro crónico inicial, en el cual pues este paciente con las primeras tomografías se consideró que pudiera tener una neoplasia y con una agudización del cuadro fue llevado a un procedimiento quirúrgico con la hemicolectomía, donde se hace un diagnóstico de una posible neoplasia, pero adicionalmente con hallazgos histopatológicos, el grupo tratante consideró que se podía tratar de una leucemia eosinofílica, inició manejo con esteroides y se hizo un diagnóstico también de una esquistosomiasis con hallazgos histopatológicos y se empezó dicho manejo. El paciente dura con ese manejo 2 meses, parte de agosto, no menos de 2 meses, realmente como 20 días, el paciente se agudiza nuevamente, consulta a otra institución, donde se revisa el caso y en ese episodio agudo el paciente nuevamente estructura de un el retiro de uréter y se hace un análisis por la posibilidad de tener en ese análisis de recta y es el caso que muestro en el envío que les envié, el envío, perdón, que les envié, valga la redundancia, de este caso clínico, en el cual el paciente pues entra por una agudización con un síndrome de abdominal que evoluciona torcidamente y por el cual es llevado nuevamente a cirugía, donde se hace una resección de una gran masa, un plastrón que compromete todo el abdomen derecho, que ya hay perforación hace una peritonitis de los 4 cuadrantes, que es la evolución siguiente a donde les dejé el caso. Estas imágenes ya les había mostrado básicamente las lesiones que tenían y nuevamente se revisan las patologías, los bloques de patología iniciales, los que se han tomado en la nefrectomía, los de iniciales de colon, nuevamente, la última muestra del último pieza quirúrgica, los cuales son muy similares a lo que ven ustedes acá, con las estructuras que ya habíamos comentado, ya vamos a discutir en detalle, haciendo énfasis en una gran capa eosinofílica marcada, nosotros diagnósticos iniciales, lo que se considera inicialmente una esquistosomiasis. Fortuna que el paciente eliminó cuando el análisis se elimina por la letra material que se pone a cultivar y básicamente lo que se encuentra es una estructura micótica, que es la que ustedes ven ahí. Y posteriormente, esta estructura micótica se puede pensar en que se trata de un cigomileto y ya Carlitos, perdón, disculpe, pero no sé si soy yo solamente o se está oyendo entrecortado. Discúlpeme la observación. No, se escucha entrecortado. sí. ¿Se está escuchando entrecortado? Por favor, que alguien confirme. Sí, señora, sí se escucha entrecortado. Gracias, mis Carlitos. Sí, es que la comunicación. Bueno, voy a mirar a ver si puedo. ¿Ahora me escuchan bien o no? Ahorita sí, señor. Bueno, a tener, si puedo escuchar entrecortado, me avisan para de pronto conectarme por el celular.
Yo les estaba comentando que con esos hallazgos del examen directo, pues nuevamente se revisan las histopatologías que se encontraron con nuevamente las tinciones, especialmente tinciones de Broca's, y se encuentran más estructuras micóticas que hacen pensar que se trate de un vacío bolomicosis. Esto justamente se confirma ya en el cultivo, se hace un diagnóstico de un endoctomorales del género Bacillus y se confirma por biología molecular que se trata de un Bacillus meristoporus, que realmente es bastante exótica la presencia de esta especie, Meristoporus, no tanto el Bacillus, pero sí, pues entre lo raro del Bacillus, pues este Meristoporus es mucho más lejano, diríamos, en la posibilidad de infección en humanos, pero justamente pues está la confirmación. Es un caso nuevamente que el material que se elimina con el paciente que tenga sospechas clínicas se busca nuevamente, se hacen coloraciones y pues nuevamente lo que se encuentra es las estructuras en forma de hifa de este hongo. Acá vemos nuevamente la coloración de plata metenamina, las estructuras micóticas, nematocina de eosina, confirmando que se trata de una entomoptoromicosis, que es como se conocen ya una diagnóstico diferencial de una enfermedad micótica por tifomicetos. Bueno, ya con esto, el caso, recordemos que los cigomicetos pues tienen les recomiendo esta revisión de Clinical Microbiology Reviews, que nos pueden ir a profundidad del tema de este caso. Recordemos que los cigomicetos están en dos grandes grupos, los mucor y los sopagomicotas, que pueden a su vez estar divididos en diferentes géneros, filos, subfilos, clases, etcétera, etcétera. Para hablar la biología molecular nos ha ayudado mucho a poder hacer estas diferenciaciones, y entre estas sopamicotas están los Basidiobulus, que son los que estarían en esta, junto con los Conidiobulus, que son los que conforman este subgrupo de entomorales. Generalmente hay una diferencia entre los Conidiobulus y los Basidiobulus. Normalmente la forma como se replican es diferente. La forma como se forma esta conidia, uno lo hace más con presión y la otra se va haciendo una separación más como una gemación. Son datos diferenciales en este tipo de familia de hongos, y no podemos tener un ciclo adecuado para el Bacillus mysteristoporus, pero entonces el que más se ha estudiado es el Bacillus ranarum, y por eso voy a comentarles justamente de este, que es el que más se conoce. Entonces, este Bacillus, pues, realmente el ciclo puede comenzar, se puede encontrar que justamente a partir con los conidios que se van formando como pegajosos, que se van separando, estos conidios pueden adherirse a un huésped que pasa, puede ser aquí en este caso al ser humano, o pueden pasar a hacer una estructura para otros insectos, que recordemos que los bacillus, que me olvidó comentarles, son más hongos de anfibios y reptiles, como está en la diapositiva. El intestino de anfibios y reptiles es como su hábitat, donde más se ha encontrado, y hacen estos ciclos en los cuales a partir del insecto, luego al ser ingerido por anfibios, hacen el ciclo como ustedes ven ahí, y en el cual pues hace una separación en la formación también de endosporas, que pueden hacer un ciclo formando estas estructuras que llaman pamelas, y estas pamelas a su vez pueden liberar nuevamente capiloconidios, que son los que al final hacen estos esporangióforos y nuevamente hacen el ciclo formando las conillas que pueden llegar a ser humanos. Los capiloconidium pueden a su vez también formar la cigospora. Eso es una estructura que también tiene una característica en que tienen también división sexual, y en este caso pues lo que hacen es las hifas de sexos opuestos se encuentran, se forman los picos laterales, se forman nuevamente la cigospora, donde hay un cambio en el material genético, un intercambio genético. Estos hongos tienen otra característica, son hongos que tienen muchísimo material genético, probablemente es de los hongos que más material genético tienen, comparado con cualquier microorganismo.
y ese no está muy bien estudiado y cuál es la razón por la cual tienen tanto material genético. Esta es la característica de la colonia en Agasauro, es una colonia rugosa, cremosa, como ustedes ven ahí, probablemente con algunas diferencias a la que miramos en el cultivo nuestro. Y desde el punto de vista fisiopatológico, este hongo pues tiene una característica que probablemente, a diferencia de otros microorganismos, otros hongos, lo que hace cuando ingresa, aquí ponen la piel, porque la mayoría de las lesiones que se describen son lesiones cutáneas o cutáneas cuando hay pérdida de la continuidad de la piel, pero también el otro grupo son las lesiones gastrointestinales, como el caso que estamos mostrando. Y en este sentido, lo que hace el interactuar con el sistema inmune de las mucosas es la presencia de algunos antígenos o factores de virulencia del hongo, hacen un estímulo con las células presentadoras de antígeno y muy parecido a lo que hacen los parásitos, hacen una estimulación de producción de interleuquina 4, interleuquina 10, y esto a su vez monta una respuesta TH2 con una gran respuesta eosinofílica, marcada también por lo que conlleva aumento de inmunoglobulina E, como ustedes ven ahí, y esto es lo que explicaría las características que vimos en la histopatología. Es decir, este es un hongo que se comporta como un parásito tisular, y hace una respuesta inmunológica interesante que hace que se confunda esa respuesta de lo que normalmente vemos en parásitos, también lo vemos en este hongo, que es lo que es inusual entre los hongos, pero justamente eso es lo que lo hace llamativo. Aquí les mostraba, veíamos en la histopatología el fenómeno de Splendor-Hopley. El fenómeno de Splendor-Hopley se ha asociado a infecciones parasitarias, a pesar que en la primera vez que se describe este fenómeno de Splendor-Hopley se hace en Sporotris schenckii, y esa incluso se hablaba como una característica específica de esporotricosis o Sporotris, y casi como una patognomónico, como se dice patología, pero en realidad no lo es específico de Sporotris, sino ya sabemos que muchas enfermedades parasitarias producen este fenómeno Splendor, y que en realidad el fenómeno Splendor-Hopley es una reacción eosinofílica alrededor de un agente invasor, en este caso una hifa invasora que encierra el caso de la bacilobolomicosis o también las conidiobolomicosis, que son las dos que están en este grupo, porque ambas justamente hacen este fenómeno, que también es interesante para una parte de la discusión que se estaba generando, si esto podía ser secundario o primario. Claramente es más primario, y en el caso que fuera secundario por el uso de los corticoides que se utilizaron en los últimos 2 meses, no se debería ver el fenómeno Splendor-Hopley, porque justamente en los pacientes inmunocomprometidos no alcanza a formarse este fenómeno. Realmente este es un fenómeno que se ve en pacientes inmunocompetentes como respuesta eosinofílica alrededor de un cuerpo extraño tisular, en este caso la IFA, o también puede ser asociado a una enfermedad parasitaria, como también se puede describir en el caso de esquitosoma. Realmente la bacilolomicosis es rara, no es un hallazgo común, y cuando ocurre, ya les he comentado que puede hacer formas cutáneas, pero también gastrointestinales, como los casos que este caso, en el cual pues aquí ven también el compromiso del riñón, y aquí también se ven las estructuras en la dióxido de potasio y en las preparaciones de calcofluor. Este es otro caso en el cual también se ve la estructura de los basidópolos, las conidias unicelulares, globosos, que con estructuras parecidas a lo que estamos viendo nosotros en la patología, que son unas cigosporas redondas, lisas, de paredes gruesas, que hacen la diferencia y probablemente sin ninguna estructura al interior. ¿Puedo interrumpir? Qué pena. Es que Laura se salió por error, que si la pueden aceptar, por favor, que por el internet se salió. Profesora, ¿la podría...? Ya. Ah, gracias. Ya estoy acá, gracias. Bueno. Y lo otro, era dentro de las manifestaciones, les comentaba que las dos presencias tanto en el basidóbulos como en conidióbulos son lesiones cutáneas que pueden generar casos que comprometen invasivas, y en lesiones intestinales que también ocurren con características muy parecidas a las que veíamos en este paciente, con dolor abdominal, distensión abdominal, algunas veces pueden hacer sangrado o grandes masas abdominales palpables que incluso se pueden ver hasta en el recto. Eso es básicamente características de masas infiltrativas a medida que el hongo va creciendo. Y hay una característica importante,
este hongo tiene la capacidad de consumir material orgánico, entonces hace que también vive muy bien en el tracto gastrointestinal y se puede crecer a expensas de material orgánico que encuentra en el tracto gastrointestinal. Desde el punto de vista imaginológico, pues muchas estructuras parecidas a la que estábamos viendo, intestinos engrosados, con masas múltiples o únicas que semejan tumores de colon o de recto, lesiones diseminadas que comprometen también intestino, vejiga, páncreas, riñón, peritoneo. Es básicamente también puede ayudarte desde la misma ecografía, se ven estas mismas lesiones con engrosamiento de las paredes del colon, y que no es diferente a lo que veíamos en este caso. Difícil el tratamiento. El tratamiento es un tratamiento que hay que hacer pruebas de susceptibilidad antimicótica, porque realmente de forma intrínseca este hongo es resistente a la anfotericina. A pesar de eso, pues varios pacientes son tratados con anfotericina. Y probablemente la sensibilidad usual es a los azoles, principalmente al itraconazol, probablemente también al bori o el posaconazol, pero en realidad se tiene más experiencia, entre la poca experiencia que hay, pues la que se tiene es más con itraconazol. En el caso del paciente, una vez se hace el diagnóstico, se inicia manejo con itraconazol, y desafortunadamente la evolución fue tórpida, siguió creciendo masas adicionales, se hace manejo combinado los últimos 10 días, una de las masas infiltra el tejido vascular, arterias abdominales, hace un sangrado masivo y el paciente fallece. Después de 60 o 70 días de tratamiento antimicótico, con una peritonitis generalizada que se controló, se manejó, recibió otros manejos quirúrgicos, tratando de eliminar más el crecimiento de estas lesiones micóticas, pero como digo, el tratamiento fue desafortunado en este paciente.